cabeza, la tira para Ricardo Giusti, Giusti de cabeza para Maradona. Maradona entre tres, se va solo Burruchaga, está bailando, Burruchaga. Burruchaga, el hombre de Gualeguay. Si me da ganas de cantarte un teatro particular, no te olvides de Gualeguay, no te olvides de Gualeguay. Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de La Azotea, un programa gualeyo de MPG. Programa número 28 ya, sosteniendo este espacio, por supuesto gracias a la Casa de la Cultura en Paraná, que sigue confiando en nosotros para aportar un poquito de información y de data gualeya. También gracias a la audiencia que nos han dejado de escribir y de tirar unos mensajitos. No sé si siguen por ahí, por el otro lado. Pero bueno, no dejen de escribirnos, que eso a nosotros nos gusta, o de etiquetarnos en las redes, para saber que están del otro lado nada más. Y mandarles un saludo también por acá. Bueno, y hablando de saludos, vamos a saludar, como hacemos siempre al inicio del programa, a los amigos y amigas que han estado cumpliendo años en estos días. Vamos a empezar por el Atahualpa Puchulu, un amigo ahí de Concepción del Uruguay, guitarrista, compositor. El Dani Osuna también cumplió años, le mandamos un abrazo hasta Corrientes, cantorazo. El Nico Telechea, a ver si no le hacemos una entrevista en estos días, él está a cargo de una de las batucadas que anda sonando por Gualeguay. También cumplió años Jaime Cardoso, acordeonista chamamecero de nuestra ciudad. Y el Facebook me sopló que está cumpliendo años Altaglio, la pizzería Altaglio. Así que le mandamos también un fuerte abrazo al Loli y a la Eli, que son quienes están a cargo hoy de la pizzería. Bueno, como siempre también recordamos las cosas que andan sucediendo por Gualeguay. Ya hemos mencionado en algún programa atrás que los trabajadores de la cultura en Gualeguay, en cuestiones artísticas, por así decir, se está sosteniendo por espacios independientes, y este fin de semana no va a ser la excepción. Vamos a contar a ver qué tenemos. Para empezar, el viernes 5 de febrero, Yamila Cafrune en Gualeguay, junto a Moscato Luna, organizamos con MPG, muy contentos de recibir a Yamila y a Moscato en nuestro pago nuevamente. Yamila ya ha visitado y sigue confiando en nosotros, así que bueno, contentos de poder compartir. Esto va a ser en el Parador Kilómetro 5 Food Truck, que es ahí camino al puerto. Hay entradas, no se olviden de reservar, porque con todo esto de los protocolos y qué sé yo, hay que reservar entradas. Así que si tienen ganas de ir, si estás escuchando y no has sacado tu entrada, hacelo ahora. Pueden escribirnos en nuestras redes de MPG o de La Azotea, o a nuestras redes personales, no hay problema. Bueno, eso el viernes 5, que también en Gualeguay es así, o pasa todo o no pasa nada. Viernes 5 también va a estar inaugurando un nuevo bar que ya iremos a conocer y a instalarnos, Macadam, un nuevo bar. Bueno, y el sábado 6 vamos a tener un fantástico trío de jazz conocido como Galletas en Liebre de Marzo, este lugar, teatro, donde hace ya un tiempo vienen organizando cosas, música en vivo. Bueno, este sábado entonces, Galletas, Gerard, Chucky y Juan van a estar ahí deleitándonos con algunos invitados. También por temas de protocolo les conviene sacar entradas, así no se quedan sin entradas y sin lugar.
así que vayan ahora mismo, viernes y sábado asegurado con música en vivo. Así que bueno, muy contentos de que esto suceda. Hoy, 3 de febrero, es un día de días, podríamos decir, porque hoy, para empezar este programa con algún invitado que ya en realidad es medio parte de la casa, vamos a escuchar a Ramón Velázquez, que nos va a contar qué pasa hoy. Bueno, se los cuento yo, es el Día Mundial de los Humedales, pero Ramón, que tiene toda la data, nos va a contar más en detalle qué es lo que sucede. Hola queridos amigos y amigas de la azotea. Bueno, muy buenas noches. Ramón Velázquez los saluda. Gracias por la invitación, por el espacio, por su tiempo, su dedicación para con nosotros, para visibilizar los problemas que están relacionados al medio ambiente. Se conmemoró ayer 2 de febrero el Día Mundial de los Humedales. Estamos viviendo una creciente crisis del agua que amenaza nuestra supervivencia y la del planeta. Es por ello que el Día Mundial de los Humedales 2021 se presenta como una nueva oportunidad de sensibilizar al mundo sobre el valor de los humedales, pues su destrucción impide que la naturaleza pueda reponer el agua que estamos utilizando. Desde Ramsar, dedicada a la acción nacional y la cooperación internacional, trabajan cada año en pro de la conservación y el uso racional de los humedales y sus recursos. Si bien nuestro planeta parece estar lleno de agua, solo el 2,5% es agua dulce, estando almacenada en su mayoría en los glaciares, casquetes polares o acuíferos subterráneos. De ella, menos del 1% puede utilizarse y los humedales proporcionan la mayor parte de ella. ¿Con esto qué queremos decir? Bueno, que en este día, en el día de ayer, la idea es poder tomar cada vez con mayor conciencia, con mayor compromiso. Nosotros solamente debemos cuidar como ser humano, proteger y asegurar que las futuras generaciones puedan tener un ambiente sano y saludable, como lo establece en este caso la Constitución de nuestro país en el artículo 41. Pero una manera es poder conocerlos, poder saber de qué se trata, qué son los humedales, para qué sirven, dónde se encuentran. Bueno, todas estas cuestiones tienen que ver también con la educación, cómo se plantea la educación pública para que nosotros podamos llegar a conocer la importancia de los mismos. Y no solamente a través de libros, sino que lo ideal sería poder llegar a visitar esos lugares. Nosotros en este caso vivimos en una ciudad como Gualeguay, por ejemplo, que está rodeada por río, pero a veces o durante muchísimo tiempo hemos vivido de espalda al río. Hoy hay una creciente de poder esparcirnos por esos lugares tan bellos, tan naturales y preservarlos, porque el hombre desde hace muchísimos años ha venido avasallando todo lo que es naturaleza, el monte, la flora, la fauna. Nosotros creemos que somos dueños y podemos hacer, por ser un ser superior en esta tierra, un ser pensante, de destruir lo que está allí. Como organización ambiental a la cual pertenezco y represento, y hoy estoy aquí compartiendo con ustedes, hemos venido trabajando desde hace un tiempo a esta parte. Un ejemplo claro fue en el año 2020 la quemazón que se dio en el Delta, ¿sí? Productos intencionales que fueron obviamente propicios en un ambiente de sequía, que desde hace un tiempo a esta parte las lluvias han sido escasas en nuestra provincia. Es por eso que estaba todo listo para que eso se diese. Se perdieron miles y miles y cientos de hectáreas de flora y de fauna de un lugar que es público, y es por eso que el Estado tiene responsabilidades directas en preservar esos lugares. De las Secretarías de Ambiente de la provincia de Entre Ríos, de Santa Fe y de Nacional se habló de faro de conservación. ¿Qué es esto? Bueno, es poner faros que sean protectores, que sirvan como
de vigilancia para poder visibilizar los problemas que allí ocurren. El delta es una superficie inmensa que sirve no solamente para los entrerrianos, los santafesinos y los bonaerenses, sino que sirve para el planeta entero, porque el mundo tiene muchos humedales los cuales debemos tratar de preservarlo. De una manera u otra debemos tratar de preservarlo como ciudadanos, pero los gobiernos son los que tienen totalmente la función de poder crear una ley para preservarlos de una vez por todas, o sea, que sean áreas naturales protegidas para el cuidado. Seguramente habrá ganadería, habrá agricultura, porque el mundo avanza y es eso lo que se ha introducido. O sea, la ganadería hace años que está en el delta, la agricultura se está metiendo y a eso es lo que se tiene miedo. O sea, cuando se avanza la agricultura, ahí es donde se pierde el monte, se pierden las plantas y se empieza a introducir. Bueno, en este país, por ejemplo, la Argentina, lo mayor que se ha hecho es el modelo agroexportador, que en su mayoría es soja. A eso hay que tener mucho cuidado. Las organizaciones ambientales hemos tratado de visibilizar esos problemas. El poder económico y el poder político a veces pueden ir de la mano, y eso es lo que las personas comunes deben tratar de generar espacio, generar encuentro, intercambio, visibilizar los problemas y pelear realmente por lo que nos pertenece. Cuando se avanza sobre nuestra flora, sobre nuestra fauna, estamos perdiendo la biodiversidad. Y si están allí es porque la naturaleza los puso allí y cada cual cumple de este ecosistema una función importante que no se puede reemplazar. Cada especie que está allí tiene seguramente un lugar en las cadenas tróficas, y es importante la preservación. Yo me estoy despidiendo y les agradezco de poder expresarme y compartir con ustedes libremente mis pensamientos. Quiero comentarles que esta información estaba publicada en una página local que es Viva el Río, de la cual se encarga de llevar adelante Fernando Javier Stussenegger, y que desde hace un tiempo a esta parte viene compartiendo con toda la ciudadanía y todos sus seguidores imágenes relacionadas a la naturaleza, ya que él tiene esa profesión de fotógrafo y puede hacer unas tomas o una captura que a veces nosotros no tenemos esa posibilidad, y creo que Fernando con su cámara ha querido mostrar lo que a veces nosotros no podemos ver. Innumerable fotografía de aves, de animales, de árboles, de los arenales, del río, del paisaje, de algo que está acá y que debemos preservar, debemos cuidar. Solamente nosotros debemos cuidar. Eso es cuidar, preservar, generar conciencia sobre el uso racional del agua, un bien escaso, y otras cosas que estén relacionadas a la preservación de los humedales, como fuentes de vida, como fuentes de ecosistemas, como reguladores del ciclo del agua. Los despido. Ramón Velázquez los saluda y gracias por el espacio. Bueno, así nos contaba Ramón qué es lo que sucede en estos días, y para cerrar este bloque que se me está haciendo bastante largo, hay mucha más data para compartirles y entrevistas. Vamos a cerrar este primer bloque con un tema gualeyo, como siempre, Monte Herido, un tema instrumental que le pertenece a Juan Martín Caraballo, interpretado por Diego Espíndola y Maru Figueroa. Monte Herido.
Estás escuchando La Azotea, un programa gualeyo de MPG por Casa Radio. Monte Herido de Juan Martín Caraballo era el tema entonces que cerraba el primer bloque. Juan, compañero ahí de La Azotea y de otros proyectos, plasmaba desde su guitarra esta temática tan importante y que a la vez nos cuesta todavía tomar conciencia y dimensión de lo importante que es para nuestras vidas el monte, los humedales. Así que bueno, gracias Juan por compartirlo con la música. Vamos de lleno ya al segundo bloque. Voy a hablar poco porque estoy sola en este programa y además porque tenemos varias entrevistas para compartirles. En primer lugar vamos a compartirles una entrevista que hace Valentín, también compañero de La Azotea, a Tomás Azar, acerca del deporte que se acostumbra aquí en Gualeguay, que es la pelota paleta. Yo recuerdo que en algún programa atrás recordábamos el mundial que se hizo, no recuerdo el año, que se hizo acá en Gualeguay, así que ya tiene un poco de historia, podríamos decir. Pero bueno, los dejamos con ellos. Y bien, como anticipábamos hace un ratito nomás, estamos con un amigo, un querido amigo acá de Gualeguay, en mi caso. Estamos con Tomás Azar. Nos daban ganas de conversar un poco sobre lo que es el tenis criollo, lo que es este deporte en Gualeguay, el surgimiento y el desarrollo que ha tenido este deporte en la ciudad. Y bueno, él recientemente ha salido campeón en un torneo que se hace acá, transita mucho lo que es el deporte, y charlando muy así de entre casa, comentábamos una situación de que este deporte tiene una particularidad de que es casi gualeyo, es como que se practica acá en la ciudad y no se conoce mucho en otros lugares. Pero bueno, por eso nos quisimos contactar con él, quisimos encontrarnos para charlar un poco de eso, así que él nos va a contar. ¿Cómo estás, Tomás? Hola Valentín, amigo, ¿todo bien? Un placer que me hayas invitado. Bueno, el placer todo nuestro de recibirte. Y bueno, metiéndonos un poco en el tema, ¿no? ¿Cómo podríamos empezar a hablar del tenis criollo? ¿Cómo surgió en Gualeguay este deporte? ¿Y de qué se trata? Bueno, podemos arrancar diciendo que el tenis criollo en este formato se juega solamente en Gualeguay. Por ahí se puede escuchar hablar de tenis criollo en la provincia de Santa Fe y en la provincia de Buenos Aires y en algunos rincones de la Mesopotamia, pero no tiene el formato que tiene el tenis criollo en Gualeguay. Ajá. Se juega en una cancha un poco más chica, se saca de arriba. En cambio acá, en Gualeguay, diría yo que es el único lugar, se juega en una cancha que tiene las medidas de la cancha de tenis reglamentaria y se saca de abajo, se juega dobles a 21 puntos y se saca de abajo cruzado a la línea del fondo. Y cualquiera, digamos, o sea, cualquier cancha de tenis sirve, no importa el material, en este caso puede ser polvo de ladrillo, cemento. Cualquier cancha sirve por una cuestión de que solamente a las canchas de tenis tradicionales se le marca una línea con el pie tranquilamente al medio y se saca cruzado. En el Club Náutico Gualeguay es la única cancha que tiene el fleje desde la red hasta el fondo de la cancha. Ese es un buen detalle. Las dos canchas náuticos son las únicas que tienen así. O sea, casi adaptadas para ese deporte. Adaptada para el deporte 100%. Genial. Che, y es paleta de madera, ¿no? ¿Cómo tiene algún nombre? ¿Es la misma de la pelota paleta, de la pelota vasca? Sí, es la misma de la pelota vasca. Es paleta de madera. Hace unos años se juega con algunos, el que prefiere juegan con paletas de fibra. Ajá. Que eso ha generado una cierta polémica en algunos... Claro, en los más conservadores del deporte. Pero como no hay nada reglamentado, todo vale. Genial. Es cuestión de adaptación, cada uno es libre. Y eso que hablabas de que es como casi un deporte que en las características que vos mencionabas se practica en esta ciudad. Se ha armado como una especie de tour, de ranking, digamos, partidos, una seguidilla de partidos, de campeonato. ¿Eso cómo se viene dando? Sí, a pesar de ser un deporte prácticamente local, hace muchos años
que se juegan torneos. Ajá. Que yo recuerde, se han jugado muchos torneos en Smash, en el CEF, en el Club Náutico en algún momento. Últimamente empezó a ser Central. Claro. Así que durante años se van pasando la pelota y se va jugando. De tipo amateur, digamos, gente que se organiza y organiza torneos, o eso tiene algún tipo de reglamentación provincial o nacional, o simplemente es acá regido. No hay reglamentación, las reglas no están escritas, Claro. se conocen, pero es así. Hace un par de años también se empezó con un ranking anual. Ajá. Principalmente Eduardo Chiosa, de Smash Tennis, es quien lo llevaba. Se jugaban cierta cantidad de fechas y a fin de año había un premio, todo. De hecho, el tenis criollo es un deporte ternado por la Municipalidad de Gualeguay a la fiesta del deporte a fin de año. Ah, mirá vos. Sí, también se puede mencionar que hay distintas categorías. No es que hay una uniformidad, sino que año a año va cambiando de acuerdo a se ve la demanda. Claro. Generalmente hay una categoría libre, o A le suelen llamar. Para cualquiera que se sienta, digamos, capacitado para jugar, digamos. Esa sería la de mayor nivel. Claro. Después, generalmente para que puedan jugar todos, se jugó durante todo el año pasado una A mezclado con una B, que sería uno de... Claro, una intermedia. Sí, una intermedia. Un jugador de primer nivel con uno de segundo, Ajá. y se armaban las parejas y se emparejaba todo. Claro. También hay torneos de la C, que son los principiantes. Claro. Y eso está bueno, entonces se le da lugar a todos, a los que tienen un poco más de nivel y por ahí a los que recién arrancan. Claro. Que les interesa el deporte y sí, obviamente. se están empezando a meter. Un buen dato de color es que con esto de la pandemia, mucha gente empezó a jugar al tenis criollo. ¿Ah, sí? Cuando se habilitaron los deportes individuales, muchos futbolistas y de otros deportes no tenían nada para hacer y probaron el tenis criollo y les gustó y claro. están muy entusiasmados, y de hecho la mayoría sigue jugando. Mirá vos. Y así que se fue sumando gran cantidad de gente, que está muy bueno. Claro, la verdad está muy sí, bueno. sí, en este último torneo de Central que yo mencionaba al principio que vos habías resultado campeón, así que bueno, felicitaciones, pero también veía que había mucha gente de alrededor, gente de La Roque, de Galarza, y conversando también nos decían como que en su ciudad esto no se practica, casi que ni se conoce, y como que les llega por rumores o cosas así y se vienen a probar y les gusta, y como que de esa manera también la ciudad recibe gente de otras ciudades, de ciudades aledañas, y puede practicar el deporte, ¿no? Sí, sí, como vos decís, por ahí estos vecinos cercanos, hay algunas parejas que siempre se agregan, que está bueno que se vaya moviendo. Y sí. Moviendo un poco. Y te pregunto, capaz sabés, como entrando un poco en lo que es historia, ¿sabés cómo llegó a Gualeguay o cómo se empezó, cómo surgió, cómo se desarrolló? Tenis criollo se me hace como que es una especie de acriollización, digamos, de lo que es el tenis, también qué parecido o qué diferencia tiene con el tenis, digamos, que uno conoce. Bueno, lo bueno que tiene este deporte, y por eso lo juega gran cantidad de gente, y es de fácil adaptación. Ajá. Por ahí el tenis es un deporte que tenés que estar muy bien físicamente, claro. Tenés que entrenarte mucho, tenés que tener mucha sensibilidad. En cambio, el tenis criollo, al ser doble, punto número 1, claro. Corres mucho menos, Claro. no necesitas tanto estado físico. La paleta despide mucho menos que una raqueta, por lo tanto se hace mucho más fácil Correr un punto, cosas así. meterla dentro claro. de la cancha, la adaptación, la pelota viene más lenta, y eso hace que todo el mundo le agarre la mano fácilmente. Algunos mejor, otros peor, pero es un deporte que se puede jugar tranquilamente. Claro. Por lo que me han comentado a mí, yo toda la vida jugué, mis viejos fueron náuticos, yo de ahí lo conozco, se jugó toda la vida, que era chiquito, jugaba mi papá. Claro. Lo trajo un vecino, Ajá. De Gualeguay. Dicioco, lo trajo. No tengo mucha más información. Claro. Rodolfo Dicioco puede ser el encargado ahí de uno de los ranchos del parque, eso habíamos estado hablando fuera de micrófono.
O sea, como que él sintió esa, no sé, esa necesidad de jugar al tenis de otra manera con la paleta que uno estaba habituado y se dieron las condiciones, justo estaban en las canchas del Náutico, habrá surgido así, no hay mucha más información, digamos. Sí, yo lo que sé que hicieron una cancha de arcilla en el Náutico, Ajá. no recuerdo bien el año por lo que me han comentado, y después ya pasaron a las canchas de tenis criollo tradicionales. Claro. De polvo ladrillo y demás. Claro. Che, Tomás, ¿y cómo te definís vos? Y por ahí, hablando de vos también, de muchos deportistas de Gualeguay, que por ahí no son como profesionales, no dedican tanto su carrera o su vida al deporte, pero sí lo viven de una manera intensa, son, como vos decís, de ir a lugares deportivos como el Náutico, como el Club Central, Smash Tennis. ¿Cómo, digamos, te definirías o también cuál es tu experiencia con el deporte acá en Gualeguay? Bueno, yo en mi experiencia personal jugué muchos años al tenis. Ajá. Y entonces eso te facilita el deporte con la paleta. Lo mismo para los pelotay, los chicos que juegan al pádel. Al ser un deporte con raqueta, paleta o lo que sea, se facilita el jugar al tenis criollo. Yo no lo tomo como nada competitivo ni nada, de hecho lo uso como hobby. Claro. De vez en cuando estoy acá en Gualeguay voy a jugar, pero no es que la gente se entrena, no hay profesores, no hay Claro. nada por el estilo. Arreglan para jugar unas 2 veces a la semana, 3, lo que sea, cada uno va cada uno, y ahí vas practicando y vas agarrando de la mano y te vas midiendo los torneos con los distintos jugadores. Claro. Una particularidad que tiene este deporte que es muy lindo, que los torneos es un ambiente muy relajado, la gente va, se divierte, Claro. aplaude, muy relajado, está muy bueno. Claro, la y verdad. bien de club, ¿no? Con su servicio de cantina, siempre se busca como la cuestión, como vos decías, de disfrutar, de ver el deporte en Gualeguay y no sé, juntarse también con amigos, tomarlo como una especie de actividad recreativa también, ¿o no? Sí, se compite y se la pasa bien también. Claro, claro. Che, y como que ha crecido la demanda de jugadores, quizás ahora por esto de la pandemia, como hay más gente jugando, más gente que se entusiasma, más o menos, si conocés la cifra de jugadores de tenis criollo que hay en Gualeguay, o la que conocés vos al menos. Y la verdad, cifras no te sé decir, pero siempre hay una base considerable de jugadores. Ajá. Principalmente en la categoría B y C, siempre hay. Sí, te puedo decir que con esto de la pandemia aumentó mucho Creció. la demanda y se puede ver en el día a día. Vos llamabas para alquilar una cancha en Central Edad y por ahí por 3 días no había No horario. había horario. Estaban alquiladas desde el mediodía hasta las 11 de la noche. Claro. Eso significaba que mucha gente lo estaba jugando y no es que jugaban al tenis, sino en su mayoría al tenis criollo. Claro, totalmente. Che, bueno, creo que queda muy claro tu testimonio, tu experiencia. No sé si por ahí algún oyente que te escucha y se sienta entusiasmado o entusiasmada con experimentar el tenis criollo. No sé si hay categoría femenina en el deporte o por el momento suele ser solo masculino o mixto. No hay ninguna regla. Ujú. Si en su mayoría son varones los que lo juegan, yo sé de chicas que lo juegan también. Ajá. En su momento me parece que se intentó hacer un mixto, pero no se terminó llevando a cabo. Claro. Pero no es que si sos mujer no podés jugar el torneo. Claro. Está libre la Libre. habilitación. De hecho, yo tengo una prima que ha jugado algunos torneos Claro. con su marido. Claro. Y nada, yo creo que es el consejo, ¿no? De que creo que el deporte es una de las actividades humanas más, más recreativas, más alentadoras. Yo creo que por más de que uno no sea muy hábil, se puede dar el gusto a veces de jugar, de experimentar con estas cosas. No sé qué pensás vos, si como que das ese mensaje, ¿no? de aliento, o que la gente que no se anima y no sabe qué experiencia se puede llevar en el deporte. No, el tenis criollo está muy bueno, tiene esa particularidad que es muy local, que le da un tinte muy interesante, está bueno.
como todo deporte, sirve, ayuda, te haces amigos, jugás, Claro. conocés gente, Claro. hablas con uno, hablas con el otro, te terminan invitando de un lado, del otro, y siempre termina sumando, la verdad. Claro. Está muy bueno. ¿Y cómo, bueno, vivís acá? ¿Cómo se hace para, no sé, en otra ciudad? Tengo entendido que vivís en Capital, en una ciudad como Capital Federal, como Buenos Aires, no sé, te ha entrado la inquietud de ir a jugar este deporte que no se conozca, que te cueste conseguir compañero, que no haya canchas? ¿Cómo la llevas con eso? ¿O solamente jugás cuando venís a Gualeguay? Y como te digo, yo me lo tomo como hobby, no es algo que se compita a nivel provincial o a nivel nacional, por lo tanto es un hobby para mí. Cuando estoy en Buenos Aires, Claro. juego al tenis, pero Claro. no pienso en el tenis criollo. En cambio, Claro. cuando vengo acá a Gualeguay, aprovecho a sacarme las ganas. Bueno, genial. Che, bueno, Tomás, muy lindo escucharte. Gracias por darnos esta entrevista. Y ojalá que, yo tuve la experiencia también de jugar al tenis criollo. La verdad que es un deporte muy amigable, muy ameno, que se puede entrar fácilmente, como vos decís. Y creo que cualquiera que le entre esa inquietud, sería muy bueno que se anime. Así que muy valioso tu testimonio y muchas gracias. Bueno, ya vamos a jugar un torneito. Hay futuro ahí, hay futuro. Hay futuro. Bueno, muchas gracias. A vos, Valentín, un gusto. Bien, gracias Valentín y gracias Tomás por la entrevista, por sus palabras y su tiempo, por contarnos un poco qué es lo que sucede en ese deporte. Y bueno, como decía, tenemos varias entrevistas para este segundo bloque. También les queremos compartir otra entrevista que realizó Valentín a Nicolás Coso y Federico Schweizer para el segmento ¿Qué te han hecho río? Ellos se han atrevido a hacer una travesía por el río, que bueno, ahí lo van a contar más en detalle, y las vivencias que tuvieron en esta travesía. Y para cerrar ya la entrevista, nos vamos con música gualeya. Lo presento ahora. Oración del Remanso, interpretado por Hugo Durasek y el Negro Echeverry, que han grabado en el disco Latidos de Agua. ¿Qué te han hecho, Río? Un segmento dedicado al medio ambiente. ¿Qué te han hecho, Río? ¿Qué te han hecho río? ¿Qué te han hecho Y bien, estamos para un nuevo bloque de ¿Qué te han hecho río? Este segmento dedicado al medio ambiente en nuestro programa de la azotea. Y en este programa de hoy tenemos quizás las visitas más jóvenes de este programa. Acá unos gurises de Gualeguay que se mandaron una travesía bajando por el río Gualeguay, por nuestro río Gualeguay, desde Tala, si no me equivoco. Ellos nos van a contar un poco cómo fue este viaje, cómo se ha dado este plancito, esta iniciativa de recorrer el río, de navegar nuestro río, navegar ese paisaje, ese clima, ese abrazo de agua que ofrece el río siempre. Y bueno, bienvenidos chicos, ¿cómo están? Estamos con Federico Schweizer y con Nicolás Coso. ¿Qué tal, Valentín? Muchas gracias por la presentación. ¿Qué tal, Vale? ¿Cómo estás? Bueno, la idea en realidad nació el año pasado, de hacer esta travesía que nos tiramos al río desde el balneario Paso de la Lana, departamento Gualeguay. La verdad que salió muy bueno, muy interesante, una experiencia muy linda, la relación entre nosotros y el río y entre nosotros mismos también. Fue un río crecido, lo hicimos en 2 días. O sea, en el verano de 2020. Verano 2020, Claro. correcto. 3 días. Sí. 3 días y 2 noches. Y bueno, y automáticamente salió la idea el año pasado de realizarlo próximamente
desde Tala, el balneario Tala, que es lo que hicimos recientemente días pasados. Genial. Che, ¿y cómo es un mismo grupo el que siempre se organizan ustedes, el que salió esto que me contabas el año pasado y el que fue ahora? ¿Van cambiando? ¿Los navegantes se animan? ¿Les da cosa? ¿En qué botes se organizan? Las personas tratamos de conservar, ya que las mismas personas del año pasado ya habíamos hablado para hacerlo de la travesía desde Tala y habíamos hecho una relación bastante buena porque lleva un toque de convivencia también de tantos días que termina llevando esa travesía. Claro. Así que conservamos las personas, aunque algunas no pudieron participar esta vez por distintas cuestiones de cada uno, ya sea de estudio, otras cosas, y terminamos siendo 6 personas las que nos embarcamos desde Tala. Uh-huh. Y eso que te preguntaba, los botes, ¿qué embarcaciones llevaron? ¿Cómo? Nosotros, el año pasado fueron más embarcaciones, fuimos 9 personas y 6 embarcaciones. Y este año terminamos siendo 4 embarcaciones, 3 con personas, 2 por cada una, 2 piraguas, todas de nosotros, y un tercero que era un kayak para 2 personas. No portaba tanta carga, fue lo que nos complicó un poco lo que fue la travesía. Y la 4ª embarcación, que tuvimos que agregarla por ese problema que te comentaba, fue solamente con carga, ya sea con agua, comida, etcétera, de tiro con la piragua misma. Uh-huh. Por una cuestión que la piragua, la carga ya superaba, digamos. Entonces prevenimos llevando otra embarcación. Claro. ¿Y cómo se fue, digamos, dando la idea de embarcarse en el río Gualeguay? ¿Y por qué por ahí a uno, imagino que lo seduce, ¿no? Ir al río. Creo que acá en Gualeguay es muy frecuente que la gente vaya a visitar nuestro río, y esa relación que por ahí ustedes decían también, que se genera, ¿no?, entre los habitantes de Gualeguay, y como esa especie de salida y de visión con la naturaleza que creo que a todos nos deslumbra, porque no todos los lugares tienen río, pero siempre hay como un contacto o una necesidad de estar en contacto con la naturaleza. Pero bueno, ¿qué es lo que lleva a un grupo de amigos? Si lo escucharon por cuentos, si otras personas saben que han hecho esto, pero bueno, la pregunta sería más o menos esa. ¿Qué es lo que lleva a meterse al río y a pasar varios días, imagino que acampando, pasando frío, aguantando la lluvia, tratando de racionar la comida, tratando de administrar todo lo que son las provisiones, ¿no? Sí, bueno, nosotros somos de Gualeguay, habíamos escuchado de gente que la había hecho, y bueno, y también la idea fue también la necesidad de relacionarse con el medio, conocer. La verdad nos encontramos con un río bajo que nos permitió ver, a diferencia del año pasado, barrancas de hasta 10 metros, orillas, árboles, bueno, los autóctonos de acá, sauces, ceibos, espinillos, algarrobo, bueno, arroyos que desembocaban a lagunas que por ahí aquí abajo no se ve tanto. Claro. Y también la decisión también de probarse uno mismo como persona y también como grupo humano, el tema de convivencia, como decía Nicolás, claro. Resistencia, fortaleza mental, organización, y bueno, me contabas de la comida no, la verdad no hubo ningún problema, porque bueno, nosotros nos embarcamos el miércoles a las 8 desde el balneario de Tala. ¿Habían contado más o menos los días que les iba a durar o no? Claro, nosotros salimos un miércoles y pensábamos llegar el domingo. Uh-huh. Pasa que el jueves a la noche estaba pronosticada una tormenta, y el viernes también, y el objetivo era llegar el jueves a la tardecita al balneario Arenas Blancas. Uh-huh. El jueves fue el día más largo, más cansador, porque aparte veníamos con todo el desgaste de la salida desde Gualeguay el miércoles. Uh-huh. Remar, sol, un compañero el jueves a la noche, nos dejó, no pudo seguir. Nos planteó la situación que no podía seguir por
por cuestiones personales y de claro, desgaste. no se sentía muy bien, digamos. Lo entendimos total, pero era un problema por el Claro. tema de las embarcaciones, entonces teníamos que resolver sobre esa noche, Claro. que lo vengan a buscar. Y como decía Fede, veníamos con esa complicación de esa tormenta, lo cual en la planificación que nosotros teníamos se nos iba a estirar. Entonces aprovechamos ese viaje para que nos traigan alimentos, o sea, provisiones, ya sea agua como alimentos. Ya con la idea de estirarlo 2 días y en vez de llegar el domingo, llegar el martes. Claro. Por eso. Y en el mismo balneario también pudimos recargar agua, Claro. bidones de agua que habíamos llevado cerca de 200 litros y acá pensábamos que estábamos sobrados, pero llegamos el martes a la tarde y era un Justito. bidón que quedaba, no Claro. era mucho. Con la recarga en el balneario Arenas Blancas. Claro. Mención especial para el encargado, si nos escucha Seferino, la verdad muy agradecidos por su amabilidad, hospitalidad y nos dio, por ejemplo, alargues con focos, ollas que no teníamos, pero bueno, para hacerlo más abundante. Claro. Freezer con hielo, aprovisionamiento en la misma cantina. También mencionar la importancia, que se da también cuando está el río bajo, los balnearios que está sobre el río, sobre la costa del río. Ajá. Ya sea balneario Arenas Blancas, Sí. Paso de la Lana, Paso Corralito, que sería por el lado, si la gente no lo conoce, que no es un balneario tan conocido, por el lado de La Roque, para el departamento, digamos, Gualeguaychú. La verdad que también las cantinas en eso nos ayudaron, más que nada en hielo y agua, para mantener lo que nuestras comidas frescas. Bueno, siempre pasaron por balnearios, digamos, esas fueron las paradas, o a veces paraban en lugares más silvestres, por así decirlo. Sí, la primera noche fue prácticamente en el medio de la nada, porque desde el balneario de Tala, que hicimos el primer día, hicimos 30 kilómetros en dirección norte-sur, como todo el viaje, por supuesto. No encontramos casi ni siquiera civilización, pocos Claro. ranchos, lo que nos siguió todo desde el balneario de Tala fue un perro, Claro. bautizado Gualeyán, que nos acompañó durante todo el primer día, en la noche, hizo guardia también. El sábado de la mañana vimos que a Gualeguay no iba a llegar, y nos encontramos con gente de Tala que estaba pescando, y les pedimos que si lo podían arrimar al balneario de vuelta, la verdad Claro. que sí pudieron, no hubo ningún problema. Y eso fue la primera noche. La segunda noche ya fue el jueves a la noche, que Claro. ya llegamos a Arenas Al Blancas. balneario, ajá. Viernes repetimos, porque el viernes nos quedamos ahí en el balneario por la tormenta. Y el sábado al mediodía ya teníamos decidido salir a la tarde, Ajá. porque también estaba pronosticado sábado de la mañana. Y terminamos saliendo cerca de las 3 de la tarde, pasamos por la balsa y todo, también nos llovió un poco el mismo sábado a la tarde. Pudimos seguir viaje, ahí hubo complicaciones porque la embarcación que se fue, teníamos que probar cómo seguíamos. Una persona en el kayak que contaba Nicolás, que iba de carga, iba a tener que una persona, cargar un poquito más las piraguas. Y no sirvió mucho, tuvimos que ir variando, después llevarlo medio de tiro al de atrás, pero que también reme. Claro. Terminamos yendo 3 en una piragua y 2 en la otra piragua coordinadamente, porque si no era un vaivén de remos, choque. Y con esta tercera embarcación de tiro con carga. Claro, como al principio. Como al principio, claro. Che, imagino también que por ahí, más allá de ser un grupo de amigos, también como hay una especie de organización de trabajo en estos días, ¿no? Como que imagino que uno iba haciendo más el guía, otro era encargado de hacer el fuego, prender, poner la comida, armar la carpa. ¿Cómo se fueron organizando en cuanto a eso? Sí, la verdad, te dejo, Nico. O fue Sí, más variado, Sos protagonista. No, sos es que, protagonista. por ahí sí, el tema de llegar y ya 6 de la tarde, la gente dice, bueno, oscurece 8:30 y todo es tiempo en el río, todo es tiempo bajar la carga de las embarcaciones, así que 6:30 más tardar ya era terminado el día de remo por la tarde y hasta el otro día para descansar. Sí, encargado del fuego, acá les habla de lo que era cocinar. Después entre todos bajábamos las cosas, siempre buscábamos un lugar lindo, ya sea una playada con una altura y árboles para armar un campamento lindo y siempre mirando leña, aunque el río eso siempre proveía.
Y bueno, entre 2 y 2 armaban las carpas, otro ayudaban a mí, digamos, que les habla, a buscar leña para tener suficiente para hacer fuego a la noche, porque igual se ponía fresca la noche, y así nos íbamos dividiendo tareas. Nicolás Rey con el mapa, calcular las distancias, medir. Eso también, la verdad, el Sí. satélite. Claro, tuvieron que llevar un mapa, digamos. Claro. Claro, con el teléfono, con vía Google, Con Google Maps. claro, descargado, y bueno, íbamos midiendo las distancias, pero Íbamos sí, realizando, claro. fue bastante, todos hicimos un poco de todo. Digamos. Claro. Fue una travesía que no le dijimos a la gente de más de 210 kilómetros de remo. 210. 210 kilómetros de remo, medido por una embarcación, que ya sabíamos, ya teníamos contado, y teníamos una planificación de 30, 40 kilómetros por día. Pero no sabíamos con el río que nos encontrábamos. Cuando llegamos a Rosario de Tala, en el balneario Delio Paniza, muy lindo, para quienes nos quieran visitar, y nos encontramos con un río medido abajo del puente de 25 centímetros. Más de una vez nos encallamos en la arena, nos quedamos con las piraguas y debíamos bajar. Claro, de lo bajo que estaba el río, debíamos encallaba. bajar Caminar con las embarcaciones de tiro. Y caminar con la embarcación en tiro, no detalle menor. La verdad que fue... O sea que el río de alguna manera no acompañó tanto como el viaje de anterior, del año pasado, ¿puede ser? Claramente. Como que al estar más crecido eso ayuda un poco más para los botes. Sí, es que tampoco es aconsejable salir con el río muy crecido, bueno, por los peligros que representa, Claro. y también por el que te perdés ver muchas cosas, por ejemplo las playadas o las Claro. orillas, las costas, y el río muy bajo, demasiado bajo, también dificulta. Imagínate, si a nosotros nos dificultó en el remo, o sea, en el lanchas, movimientos, no vimos, Claro. hasta el náutico de Gualeguay, Claro. poco movimiento. O sea, fue bastante positivo todo, pero si en la próxima que hagamos vamos a tener bien en cuenta y calcular, porque es una experiencia. Nosotros Claro. capaz nos decían 25 centímetros No Tala, no, capaz íbamos de vuelta y íbamos igual, íbamos Claro. a porfiar porque no conocemos. El tema Claro. también está en En la experiencia la para experiencia conocer. personal también. Claro, y qué, imagino cuando por ahí la gente de los balnearios y algunos banquianos que han de haber estado en el río pescando, los veían remar, les preguntaban, ustedes se acercaban y les comentaban que estaban bajando y de su experiencia, o medio que hicieron la suya y no tuvieron mucha interacción, por así decir. El primer tramo... Porque imagino que debe estar sorprendida la gente Sí, en estas ni hablar, situaciones. Ni hablar, el primer tramo no cruzamos tanta gente, como decía Fede antes, que más abajo, pero la gente que nos cruzamos nos preguntaba hacia dónde íbamos y de dónde veníamos, y desde Tala hasta Gualeguay era una arenga, digamos, se ponía contenta la gente que nos vea haciendo esa travesía y se alegraban en muchos saludos, festejos cuando pasamos. La verdad que la gente que nos cruzamos, pescadores o los balnearios mismos, como Arenas Blancas que contaba, se ponían contentos y nos preguntaban si lo habíamos hecho años anteriores, que si nos habíamos planificado lo que era logística. Claro. La verdad que sí. Sí. Muy interesada, digamos, la gente. Sí. Qué magnífico. Che, Ulises, ¿y les da ganas de volver a hacerlo, de subirse un poco más arriba, de hacer algo más corto, de recorrer otro río? ¿Alientan por ahí a la gente o a futuros remeros a hacerlo? ¿Qué experiencia así como para seguir fomentando esto tienen? El río, la verdad, es hermoso. A nosotros, bueno, como grupo de amigos, a todos nos encanta. Es uno de los programas que más nos gusta hacer. Planificar. La idea futuro es seguir aumentando, creciendo las distancias. Quizá un poco más arriba, un balneario entre Villaguay o Tala, o desde Villaguay mismo. También vamos a tener que estudiar, como te decía anteriormente, las alturas, pero La ruta. sí, la ruta de viaje, pues, claro. Y sí, convido, porque no es mi río, Claro. a la gente a hacerlo. La verdad que es muy linda experiencia y es muy, muy enriquecedora. Genial. Che, bueno, Ulises, más o menos eso era lo que, qué sé yo, lo que a mí también me llamaba la atención de esto de los cuentos también.
siempre en el programa hablamos y hemos visto el documental Soy Río, que recorre lo que es el río Gualeguay desde su principio hasta acá, hasta Puerto Ruiz. Así que es más o menos lo que ustedes anduvieron haciendo, y para la gente que le gusta el río, que le gusta eso, vincularse con nuestro río, navegarlo incluso, creo que es un mensaje muy lindo, una experiencia enriquecedora sin dudas. Y bueno, me alegro que les haya ido bien, seguramente sobrarán los cuentos, las anécdotas, y bueno, un saludo si quieren mencionar a la gente que participó con ustedes, que bueno, ya dijeron que uno se tuvo que dar de baja, pero bueno, lo contamos igual. Sí, la verdad, eso que decía de Río Mío, esa experiencia de todo lo que es el río Gualeguay, mientras hacíamos esta travesía de Tala lo pensábamos y decíamos a futuro querer hacerlo. Es complicado, es más preparación, pero bueno, por algo se empieza y con un objetivo a largo plazo se puede realizar, ya sea de Villaguay, como será el año que viene, si podemos lograrlo, planificarlo y a largo plazo eso. Nos olvidamos de contar algo de la travesía que era fundamental para avanzar todas esas horas remando, porque remábamos casi siempre, tratábamos de levantarnos, qué sé yo, el primer día, después de la primera noche, el segundo día, por decirlo, el jueves, nos levantamos 7:30, ya estábamos en el agua, después unos mates, ya estábamos en el agua 7:30 de la mañana, y hasta las 11, 11:30, los tiros más largos, 12 como mucho, porque el sol partía muy fuerte. En el medio de la nada, sin sombra, remando, y ahí cortamos. Nos acompañaban los cantos, ya sean recitados, no nos faltaron ninguno por hacer, y una mención al tema oración del remanso. Del remanso, la verdad fue una más canción más cantada. Estuvo en la playlist de la remada. Número 1 se repetía siempre, y algún que otro recitado también, de todas las canciones, la verdad que hemos cantado y disfrutado. La verdad, un lindo grupo, y la gente que escuche y que dude hacerlo, le recomendamos que lo haga. Que ya sean más o menos gente, es hermoso igual. Y que la mejor manera de saber cómo se hace es probándolo, ¿no? Es probándolo. No hay libro que nos ayude, no hay película que nos dé esa alegría, ¿no? Sí. Y los paisajes que comparte el río, las playadas hermosas más arriba, no sé por qué encontramos playadas hermosas. Cerca y hay de 80 en una mañana. 80 playas. 80 playadas, con todo un amigo que en ese tránsito de un día, mañana y tarde creo que fue, o mañana si no recuerdo bien, pero muchas. Y lo que queremos decir también, que hablábamos antes de la entrevista con Federico, era remarcar de cuidar este río, porque la verdad nos encontramos mucha más playada arriba, o sea, lo que eran los animales, ya veíamos carpincho, que nos cruzábamos, escuchábamos a la noche, ya sea chancho jabalí, ciervos. A un amigo tuvo Nicolás Rey, saludos, la experiencia, no experiencia, sino ¿cómo podríamos decirlo? La fortuna. La fortuna de que un dorado le golpee la cara de un salto. Así que fue show, más de un dorado saltando, bogas, sábalos, de todos animales. Lo que queremos decir es que cuidemos el río, porque nos encontramos también una recta larga que había en el río como nunca, porque tiene muchas curvas, encontrarnos con muchos, no tanto, sino muy seguidos ese tramo al menos, mayones, redes enteras atravesando el río, dejándolo sin vida prácticamente, porque no es un colador, lo llamamos nosotros, al río. La verdad que es feo eso, pero bueno. Y cuidar los arenales de Gualeguay, la verdad que el río nos ofrece mucho eso, y la barranca ni hablar, hermoso. Pero sí, no. Bueno, como para ir cerrando, mandarle un saludo para nuestros compañeros de travesía, Nicolás Rey, Nehuen Schiavoni, Juan Martín Erro, Felipe Jaime, y también por supuesto agradecer a todos quienes nos dieron una mano, porque se tuvo que organizar una logística con tiempo anticipado, tanto Valentín, Tomás, Milagros, Marcelo, Juan Sebastián,
mandarles un saludo y un agradecimiento, que ellos también de alguna forma fueron parte de esto. Bueno, genial, gurises. Muchas gracias por su testimonio, la verdad que es muy valioso y me encanta que se siga fomentando y alimentando este espíritu ribereño, ¿no? Este amor por la naturaleza que tenemos, cuidar lo nuestro. Ese es un mensaje muy importante desde todo punto de vista, no solo por el río, sino por lo que significa para las personas que vivimos prácticamente con el acento en la naturaleza, en nuestros paisajes. Y bueno, desearles lo mejor y que en un futuro puedan volver a realizar una travesía de esta característica. Si no es en este río, será en otro. Si no es desde ese lugar, será desde otro, algo más corto, algo más largo. Pero bueno, seguramente toda esta experiencia les ha de haber sumado la confianza para seguir apostando en hacer esas travesías. Así que muchas gracias y bueno, si quieren decir algo más, no sé. Bueno, agradecerte a vos y sí, algo ya vamos a organizar, no nos vamos a quedar desde el cuento de tal, algo más vamos a hacer. Claro. ¿Pesca no hubo? Pesca no, porque llevábamos muy cansados, se nos iba el sol y claro. Bueno, una tarde sí le hicimos, pero no hubo suerte. No hubo suerte, che. No hubo suerte. La verdad que llegamos cansados, sí. La comida también muy bien, todo. La verdad, nos distribuimos muy bien las tareas y nos ayudamos entre todos, que fundamental fue. Gracias al programa, gracias a vos, Vale, por esta invitación y contar lo que vivimos, básicamente. Y nuevamente, el que dude en hacerlo, que se anime, en vano dudar, que se anime y se largue. Siempre teniendo los cuidados, salvavidas, siempre con cuidado, respetando este río, porque no es un río que no merezca ese respeto, pero muy lindo todo lo que te ofrece. Bueno, genial, Ulises, gracias. De la orilla brava, del agua turbia y la correntada, que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio, que es donde el cielo remonta vuelo en el Paraná. Tengo el color del río y su misma voz, en mi canto sigo del agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces a oscura va turbulenta en la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador. Cristo de las redes, no nos abandones, y en los espineles danos tus dones. No pienses que nos perdiste, que la pobreza nos pone tristes. La sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir.
Llevo mi sombra alerta sobre la escama del agua abierta y en el reposo vertiginoso del espinel. Sueño que alzo la proa y subo a la luna la canoa y allí descansa hecha un remanso mi propia piel. Calma de mis dolores, ay Cristo de los pescadores, dile a mi amada que está penada esperándome, que ando pensando en ella mientras voy vadeando las estrellas, que el río está bravo y estoy cansado para volver. Cristo de las redes, no nos abandones. Y en los espineles déjanos tus dones. No pienses que nos perdiste, que la pobreza nos pone tristes. La sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. ¿Por dónde andará ese madero triste que montado de zurdo solía navegar? Mojaba sus remos, canoita firme de horizonte y proa al paisaje fluvial. Andando las islas, su trajinar sensible sembraba en el agua anzuelos de sal y rezaba en las tardes su oración islera, barriendo la arena y el curupí detrás. Se la vieron remar río arriba, dejando una espuma saliva tras la isla municipal. Era una sombra en un remolino, sangrando en el agua vacío su canto del Paraná. ¿Por dónde se fue
su corazón de barro, su piel de madera, seca en soledad, bordeaba barrancas, escorada en vientos, saludando entonces al Natividad. Canoa de zurdo, Ceferino rengo, de acordes y peces, de costa y sauza, la busca en el eco de su remar crujiente, una orilla silente donde poderlo hallar. Se la vieron remar río arriba, dejando una espuma saliva tras la isla municipal. Era una sombra en un remolino, sangrando en el agua vacío, tu canto del Paraná. Dice la vieron andar río arriba, vadeando las costas, perdida en Chavarro y Camalutal. Era la luna su cirio, prendido el remanso, su lecho vacío y la arena su puerto final. Estás escuchando La Azotea, un programa gualeyo de MPG, por Casa Radio. Oración del Remanso, interpretado por Hugo Durasek y el Negro Echeverry, era el tema que cerraba el bloque número 2 de este programa número 28 de La Azotea. Este disco que esta canción que está grabada en el disco Latidos de Agua. Si se quedaron con ganas de escuchar más y quieren trasnocharse, les cuento que este y un montón de discografía gualeya está subida en las plataformas digitales. Si quieren escuchar más, pueden buscarlo por ahí. Latidos de Agua se llama el disco. Y bueno, entramos de lleno al bloque número 3. Como decía al principio, hoy este programa tiene varias entrevistas, las que ya escuchamos, y tenemos una más, porque también decía al principio del programa que hoy, 3 de febrero, es un día de días, porque bueno, se conmemora el Día Mundial de los Humedales, pero también es un día que conmemora, que se recuerda dos hechos históricos que Gustavo Sichero, gran docente y historiador de nuestra ciudad, nos va a contar en la entrevista que le realicé para el segmento Todo tiempo pasado hay que conocerlo. Así que Gustavo nos va a contar un poco qué es lo que sucedió, de qué se trata, y luego nos vamos a ir del bloque número 3 escuchando música gualeya, por supuesto, canción del 25 de Caripico. Vamos con la entrevista. Todo tiempo pasado hay que conocerlo. Un segmento dedicado a los acontecimientos culturales del pasado gualeyo. Todo tiempo pasado hay que conocerlo. Bueno, nos encontramos en la casa de Gustavo Sichero, gran docente. Yo creo que muchas de las personas
que han tenido la oportunidad de escuchar La Azotea. Lo hemos tenido también parado frente a un aula. Bueno, Gustavo Sichero nos va a estar dando una entrevista para el segmento Todo tiempo pasado hay que conocerlo. Hemos tenido la oportunidad de charlar con él en algún programa anterior y hoy nuevamente lo tenemos aquí con nosotros. Gustavo, ¿cómo estás? Hola Nadia, un saludo grande para todos los que forman parte del programa y para toda la audiencia. Bueno, hoy 3 de febrero es una fecha especial, muy especial, no solo para los entrerrianos, porque para nosotros es un feriado provincial, porque no solo conmemoramos, sino que festejamos las consecuencias que generó la batalla de Caseros, ya que a partir de esa batalla se pudo organizar constitucionalmente nuestro país, sino que también tenemos que recordar que esta fecha es importante para los argentinos porque un 3 de febrero del año 1813 tuvo su bautismo de fuego en el territorio nacional el general José de San Martín, ya que el 3 de febrero de 1813 se produce la batalla de San Lorenzo, una batalla que enfrentó por primera y única vez en el territorio nacional al general San Martín contra las tropas realistas. Si bien fue, en realidad uno dice batalla de San Lorenzo, si bien hablamos de batalla, pero en realidad fue un combate, no fue una batalla porque las dimensiones fueron minúsculas, porque fueron 175 soldados patriotas contra apenas 250 realistas. Fue un combate que duró nada más que 15 minutos, pero sirvió para mostrar a los hombres del Río de la Plata que San Martín tenía verdaderas intenciones libertarias, cosa que muchos sospechaban y dudaban de su honestidad, ya que era un hombre que tenía acento español y en aquel contexto histórico de luchas entre realistas y patriotas, cuando él llega desde España con formación militar, habiendo luchado contra las tropas de Napoleón Bonaparte a favor de España, muchos no entendían cómo este hombre, que había luchado a favor de España en el continente europeo, que tenía acento español, que se había formado militarmente como un militar español, podía venir a luchar acá contra los españoles. Y bueno, su prueba de fuego fue justamente el combate de San Lorenzo, donde en esa pequeña escaramuza, en ese pequeño combate, estuvo a punto de perder la vida en el campo de batalla, ya que él consideró que era necesario correr cualquier tipo de duda en el territorio nacional, demostrando cuáles eran sus verdaderas intenciones y poniéndose como nunca lo hace un general al frente de las tropas y arriesgando su vida por una causa que consideraba superior, como era la libertad de los pueblos americanos. Y eso es lo que sucedió un 3 de febrero de 1813. Un triunfo nuestro, un triunfo muy apretado, porque el ejército sanmartiniano, con 175 hombres, tuvo en ese momento del combate 14 bajas, es decir, 14 personas murieron y 16 murieron a la semana siguiente por las heridas que habían sufrido en el combate, mientras que las tropas realistas sufrieron la baja de 40 personas, es decir, fueron prácticamente un empate prácticamente, porque fueron 30 contra 40 los muertos, pero bueno, fue el bautismo de fuego en territorio nacional para el general José de San Martín, cuya gesta después fue mucho más amplia en Chile y en Perú. ¿Sí? Bien, buenísimo ahí el recorrido histórico. También sabemos que en el 3 de febrero de 1852 se dio la que ya nombraste batalla de Caseros. ¿Tiene algún sentido que sea la misma fecha? ¿Alguna lógica o coincidió? En realidad el 3 de febrero de 1813 está mostrando la lucha por nuestra liberación y por nuestro proceso de independencia, un proceso revolucionario, libertario,
e independentista que se había iniciado en 1810 con lo que nosotros conocemos como el proceso de Mayo, de la Revolución de Mayo. El 3 de febrero de 1813 es un paso más para lograr nuestra independencia en 1816. Es muy triste la historia del siglo XIX porque la independencia que nosotros logramos en 1816 no marca el inicio de un proceso de pacificación en el territorio nacional, sino que todo lo contrario, esas luchas por la liberación entre patriotas y realistas después de 1816 se terminó traduciendo en una lucha entre argentinos, o sea, guerras civiles que enfrentaron a unitarios, a federales, y después posteriormente cuando el Partido Federal se consolida en el poder en la provincia de Buenos Aires con el gobierno de Juan Manuel de Rosas, que tenía el manejo de las relaciones exteriores de nuestro país en representación de todas las provincias, lo que se termina generando es un enfrentamiento interno dentro del Partido Federal. Lo que sucede en el siglo XIX no es tan distinto a lo que sucede en la actualidad, donde nosotros vemos internas dentro del mismo partido político. La diferencia está en que la forma de hacer política era distinta, porque en aquel contexto histórico era la fuerza de los ejércitos los que definían la posición, el triunfo o la derrota de un partido o de una línea política dentro del partido. Lo que sí esto me parece interesante aclararlo, porque por ahí los antirrosistas dicen que Rosas se comportaba como un unitario. En realidad son de un mismo partido, pero dentro del Partido Federal no es lo mismo un federal porteño que un federal del interior o un federal del litoral como Justo José de Urquiza. Si bien Urquiza había sido un federal rosista, los intereses económicos del litoral se veían afectados, perjudicados por las políticas económicas de Juan Manuel de Rosas, que hacia 1835 había impulsado la ley de aduanas, una ley que establecía impuestos a productos extranjeros que entraban a nuestro país y que afectaban de alguna manera a la producción de productos nacionales. Pero también hay provincias que se ven afectadas por esa ley de aduanas porque no se permitía la libre navegación del Paraná y el Uruguay. Entonces, quien tenía el control de toda la economía de nuestro país era Buenos Aires. Y Urquiza, hacia el año 1851, comprende que es necesario romper esa ley de aduanas porque estábamos desaprovechando puertos positivos, buenos puertos, sobre la costa del Paraná y la costa del Uruguay para exportar nosotros directamente nuestras mercaderías sin tener que pasar por la aduana de Buenos Aires, porque la que terminaba generando el ingreso y las riquezas era la aduana de Buenos Aires, y nosotros nos veíamos perjudicados por no poder aprovechar al máximo nuestros puertos. Claro. Entonces, no solo hay intereses regionales de Urquiza, sino también hay intereses personales. Los políticos de aquel momento no eran tan distintos a lo que nosotros criticamos de los políticos actuales. También tenían intereses personales. Y Urquiza veía afectados sus intereses saladeriles, porque era un importante productor saladeril, es decir, exportaban cueros salados, carnes, cebo. Bueno, él veía perjudicados, además de los intereses de todo el litoral, sus intereses personales. Entonces, en el diario La Regeneración de Concepción del Uruguay, en el año 1855, se publica lo que se conoce como pronunciamiento de Urquiza. El pronunciamiento de Urquiza es la expresión pública de Urquiza en desacuerdo con Rosas. En ese pronunciamiento, Urquiza lo que hace es reasumir el manejo de las relaciones exteriores de Entre Ríos. O sea, dice, ya no le delegamos más a Rosas el manejo de las relaciones exteriores. Si un extranjero quiere negociar, puede venir a negociar directamente con el gobernador de la provincia. Y además, Urquiza manifiesta en el diario La Regeneración de que el país tiene que organizarse constitucionalmente, que era contra lo que Rosas se resistía.
a la organización constitucional del país, porque Rosas manifestaba que no estaban dadas las condiciones políticas para la organización constitucional. Urquiza dice que sí, que ya las diferencias entre unitarios y federales se habían resuelto, que el Partido Federal era el que se había consolidado y que estaban dadas las condiciones para organizar el país bajo el sistema federal de gobierno. Todo este periodo, desde el pronunciamiento de Urquiza, que fue en el año 1851, hasta el 3 de febrero de 1852, en el que se da la batalla de Caseros, le permite a Urquiza le da el tiempo a Urquiza para armar lo que se conoce como el Ejército Grande. Un ejército que estaba formado no solamente por litoraleños, ¿sí?, sino que también estaba formado por extranjeros, ¿sí?, brasileros y uruguayos. Muchos vieron este ejército como un ejército invasor. Es decir, lo que se le critica, hoy hablaba con un periodista de un medio local, y me decía por qué Urquiza no se lo reconoce a nivel nacional, siendo que es el responsable, después de esta batalla de Caseros, de generar un proceso de organización constitucional. Bueno, son varios los motivos. Uno de los motivos es que terminó con el control político de Rosas usando tropas extranjeras. Es decir, fue como un acto de atentado a nuestra soberanía nacional que ejércitos brasileros y uruguayos atacaran Buenos Aires. Además, la historiografía oficial, que es la élite de los escritores, de los historiadores argentinos como Mitre, Vicente Fidel López, consideraban que los actos de los caudillos no eran positivos, y Urquiza era un caudillo. Claro. Y después la otra rama de la historia, que estuvo escrita por revisionistas, por hombres que revisaron esa historia que escribieron los historiadores de la élite, también lo criticaron a Urquiza, porque esos historiadores revisionistas como Adolfo Saldías o José María Rosa, que no tiene nada que ver con Juan Manuel de Rosas, afirmaban que Rosas había sido un nacionalista, que había sido un hombre que defendió los intereses de nuestro territorio contra las intenciones del imperialismo inglés y francés. Entonces, el acto de Urquiza ha sido cuestionado por las dos corrientes más fuertes de la historiografía argentina. Pero lo que sí tenemos que reconocer, que la batalla de Caseros, el 3 de febrero de 1852, abrió las puertas para lo que tanto se buscaba desde la década del 10 en nuestro país, que era independencia y constitución. Bueno, la independencia la logramos en 1816, al menos la independencia política, pero la Constitución no la pudimos lograr porque la Constitución del 1819 fracasó, la de 1826 también, y bueno, la batalla de Caseros permitió en el año 1853 lograr nuestra organización constitucional, tan esperada y tan ansiada. Bien, y Artigas, un también personaje comprometido con las luchas políticas, ¿tuvo algo que ver en estas batallas? No, en este contexto histórico no, porque en estas guerras, en estos conflictos intestinos que estamos viendo hacia la década del 40, la década del 50, que van a terminar generando la organización constitucional de nuestro país, Artigas ya es un personaje totalmente alejado de la política argentina cuando es derrotado por Pancho Ramírez. O sea, el protagonismo de Artigas nosotros lo vemos en el contexto de las luchas independentistas de 1810, o sea, que se inician hacia 1810, pero terminó siendo más protagonista que de las luchas de la independencia, las luchas internas que se van a vivir entre el proyecto artiguista de confederación contra el proyecto centralista de Buenos Aires. Es decir, Artigas fue más protagonista de las luchas intestinas de la década del 10 que de las luchas independentistas, y ni hablemos de las luchas internas que hubo en nuestro territorio entre el 40 y el 50, pues fue un personaje que se alejó completamente de la política, viviendo en el exilio en Paraguay. Es más, en Paraguay estuvo controlado, ¿sí? Es decir, un hombre que no pudo desarrollarse, vivió de actividades rurales. O sea, su protagonismo se limitó a la década del 10. O sea, relación con San Martín, ninguna. Relación con Urquiza, ninguna. ¿Sí? En estas batallas.
Bien, bueno, gracias Gustavo ahí, como decía antes, por este recorrido histórico. Y por ahí una última pregunta, que bueno, un poco también ya la respondiste, que es cómo se ve reflejado hoy en nuestra región estas luchas, estos combates, estos enfrentamientos. Si bien vos decís que sigue habiendo diferencias políticas internas y que no se solucionan, entre comillas, de esta manera, pero no sé, ¿cómo lo ves vos hoy a eso? ¿Cómo lo ves reflejado? Digamos que muchas veces, es decir, es como que no hemos aprendido demasiado de nuestra historia, porque es una historia, tiene pasajes extraordinarios, y a nosotros por ahí hoy ver parte de esta historia que por ahí sucedió hace 200, 150 años atrás, alejarnos de los hechos históricos nos permite por ahí estudiarlos con más frialdad, pero en realidad es una historia muy, muy dura, sí. Es decir, y de esos enfrentamientos o de esas luchas nosotros también tenemos que aprender. Para eso la historia es una herramienta para no cometer los mismos errores que se cometieron en el pasado, ¿no? La batalla de Caseros y la organización constitucional tampoco cerraron un periodo en nuestra historia que decimos, bueno, se organizó constitucionalmente el país y entramos en una senda de paz y progreso. No, porque Buenos Aires enseguida reaccionó y se produjo la secesión de Buenos Aires, y Buenos Aires se separó de la Confederación porque veía que perdía el control político de todo el territorio nacional. Y al final uno ve, después analiza la distancia a los hechos, y tanta lucha y tanta pelea dentro del Partido Federal, y a la larga terminó ganando el centralismo porteño. ¿Sí? Porque terminamos siendo, desde lo legal, federales, como dice nuestra Constitución, que se ha organizado nuestro país bajo el sistema federal, pero después en la práctica ha sido el centralismo porteño el que ha terminado teniendo el control de los recursos económicos, de la política, ¿sí? Y las acciones sociales parten de allí. Es decir, hay muchas cuestiones que parece como que no quedaron resueltas con todos estos años de luchas internas, ¿sí? Y creo que hemos aprendido muy poco como sociedad. Claro, es muy triste eso. Es muy triste. Sí, es cierto. Porque terminamos siendo nosotros rehenes de muchas veces de nuestras mismas diferencias, ¿no? Claro. Sí, bueno, Gustavo, muchas gracias. No sé, ¿algo más que quieras agregar a esta entrevista? No, agradezco el espacio que me han brindado y la posibilidad de contar un poquito sobre nuestra historia. Está bien, bueno. Bueno, hasta luego. Un viernes soleado, nublado, lluvioso, aquel 25 de mayo glorioso, rocío de otoño, las nubes del alba, en cada enramada tejieron guirnaldas. La villa dormía su sueño aparcero, las crestas soltaron su canto andariego. Ya Juana avivó el fuego de madrugada y amasó el pan como cada mañana. Los Pedros, los Juanes salieron al día, buscaron del monte leña y porfía, manos que entonaron cantos de hachas, y al abrir los surcos cegaron escarchas, ranchitos de adobe, cuarto de manzana, de plaza a la iglesia se alzó la mañana, y cuadras al sur remanso bravío, los peces quebraron el cejo del río. Mediodía sereno, puchero, lejía, siesta y comulgar, noche en la pulpería. Cuando se apagaba la lumbre en las casas, se encendían los tigres paseando la plaza. Entre bando y rezo se alzaron pregones, montarás relincho de los
redomones. Algo se sabía, mas supo esperar. Otro día austero hubo que trabajar. Aquel 25 de mayo glorioso fue un día común, pero no jubiloso. No hubo festejo ni algarabía, no supo el gualeyo de patriarcida. Pasaron las noches, los días de frío, colgado del viento cruzando los ríos, trenzado al talero de un chasque a caballo. Se escuchó en mi pueblo el grito de mayo y se abrió enseguida en el corazón flor blanca y azul de la revolución. San Martín lo llamaban las barrancas del Paraná, y el realista insultante acechaba en San Lorenzo. Pero la sangre de lucha de 150 hombres, al grito de ¡por la patria!, con Cabral la defendieron a orillas del Paraná. Desde otra tierra del Plata a San Lorenzo llegaban queriendo ultrajar la patria. Y San Martín con Cabral hicieron la historia gaucha. Desde el Rosario Cabral partió con sus granaderos y frente a aquel monasterio la patria lleno de gloria, batiendo a aquel invasor que ya figura en la historia. La patria estaba naciendo y se moría Cabral. No importa mi capitán, no ve que muero contento. No importa mi capitán, no ve que muero contento. San Martín desde el Rosario con sus pocos granaderos, en la noche de un febrero marchó al convento San Carlos, y allí se escribe una historia de los hombres que a caballo por el honor defendieron la suerte del patrio suelo. Un 3 de febrero fue y amanecía en San Carlos. 150 patriotas con San Martín esperaban. Y al grito de libertad, la libertad ya empezaba. Desde niño yo aprendí en los libros de la historia, y hoy que comprendo al pensar el porqué de tanta gloria, miren, me pongo de pie a venerar su memoria. La patria estaba naciendo y se moría Cabral. No importa mi capitán, no ve que muero contento. No importa mi capitán, no ve que muero contento. Estás escuchando La Azotea, un programa gualeyo de MPG por Casa Radio. Cerraba el tercer bloque Canción del 25, una composición de Ricardo Caripico,
Y entramos ya al cuarto bloque para ir cerrando este programa número 28 de La Azotea, un programa gualeyo de MPG. Agradecemos como siempre a Casa Radio por el espacio, por la confianza, a los y las oyentes que están del otro lado esperando a que termine el programa, que se quedan hasta el final. Como decía al principio, no dejen de escribirnos unos mensajitos ahí, que nos gusta saber que están del otro lado. Y bueno, recordamos un poco entonces qué es lo que hay este fin de semana en Gualeguay. Viernes 5 de febrero, a partir de las 21 o 21:30, Yamila Cafrune y Moscato Luna en Parador Kilómetro 5 Food Truck. Pueden reservarnos entradas a nosotros, lo organizamos con MPG, escribirnos ahí a nuestras redes o a nuestras redes personales, también no hay problema. Esto es el viernes 5, que también se inaugura un nuevo bar, un nuevo pub, Macadam, que es por ahí, por la zona del Parador Food Truck 5, es antes, no recuerdo bien la dirección, se las debo. Y el sábado 6 de febrero en Liebre de Marzo, Galletas, una noche de jazz con invitados. Bueno, eso serían las actividades del fin de semana en Gualeguay. Voy a presentar las chapas ahora de este programa. En primer lugar tuvimos Monte y Zapucay de Raúl Barbosa. En segundo lugar, Canoa del Zurdo, una canción de Atahualpa Puchulu, que lo saludamos por su cumpleaños. Y en la última chapa, El combate de San Lorenzo de Roberto Rimoldi Fraga, que cerraba ahí el tercer bloque recién, luego de la entrevista a Gustavo Sichero. Y bueno, ya que estamos comentando de las entrevistas, como decía, estuvimos con Gustavo Sichero recién, para el segmento Todo Tiempo Pasado hay que conocerlo. También a Tomás Azar, una entrevista acerca que acaba de hacer una fe de ratas. Yo dije pelota paleta cuando la presenté, pero en realidad es sobre el tenis criollo. Claramente no tengo ni idea de este deporte, pero bueno, ahí aclaro que entonces tenis criollo, yo me había equivocado, pido disculpas a los entendedores del tema. Y la otra entrevista que tuvimos fue a Nicolás Coso y Federico Schweizer para el segmento ¿Qué te han hecho río?, acerca de una travesía que realizaron bajando por el río hasta llegar a Gualeguay. También compartíamos un audio que nos acercaba a Ramón Velázquez por el Día Mundial de los Humedales. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Agradecemos como siempre por estar del otro lado y será hasta el miércoles que viene. Un remedio que sane tu alma.
nada sin ninguna puerta. Solo se está bien o se está mal en un momento. Paso a paso vamos viendo cómo son los sentimientos. Herido, golpeado, otra vez decepcionado, dejando tu dolor te vas. Herido, golpeado, otra vez decepcionado, dejando tu dolor te vas, sin mirar atrás. Mal en un momento, paso a paso vamos viendo cómo son los sentimientos. Herido, golpeado, otra vez decepcionado, cargando